Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar sobre los artículos de la Constitución del Ecuador. Entre ellos tenemos 4 artículos primero, que son el artículo 26, el artículo 27, y el artículo 28 y el artículo 29. Entre ellos tenemos los 4 artículos que son el derecho a la educación, el enfoque del acceso virtual y la libertad de enseñanza. El artículo 45, que tiene los derechos a los niños y a los adolescentes, elaborado por mi persona, Liliana Yagualvera. Soy del curso primero 1.1 de la carrera de educación inicial. Primer artículo, el artículo 26 de la educación. Establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado. Es una prioridad en la política pública, en la inversión estatal, además de ser una garantía de la igualdad e inclusión social y la condición para el buen vivir. Dentro del artículo 26 tenemos también 6 puntos, que son los derechos fundamentales, que es la educación, que se reconoce como un derecho fundamental de las personas, no como un privilegio. El deber del Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación en todas las etapas de la vida. La prioridad. La educación es la prioridad de la política pública y debe ser una inversión clave en el Estado. La garantía de igualdad e inclusión. La educación es un factor fundamental para lograr la igualdad e inclusión y social. La condición para el buen vivir. La educación es considerada esencial para el desarrollo personal y la realización del buen vivir. También tenemos el enfoque a lo largo de la vida. El artículo subraya que la educación es un derecho que se ejerce a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Según una publicación de la Organización de los Estados Americanos, nos dice que esto está relacionado dentro del artículo 26. Segundo, tenemos el artículo 27. En el artículo 27 podemos decir que la educación debe centrarse al ser humano, garantizar su desarrollo lógico y respetar a los derechos humanos, el medio ambiente sostenible, a la democracia, además de ser participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y de diversa calidad. También tenemos otros puntos dentro del artículo 27, que son las garantías de la educación, el régimen del buen vivir y la prioridad en la política pública. Garantías de la educación, que la educación debe garantizar el acceso virtual, permanencia, movilidad y egreso de discriminación de alguna o la obligación en los niveles inicial, niveles básicos y bachillerato o sus equivalentes. En el régimen del buen vivir, la educación es una herramienta clave para lograr el régimen del buen vivir, que se basa en la interculturalidad, el respeto a las diversas y convivencia armónica con la naturaleza. En la prioridad en las políticas públicas. La educación se considera una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal y es una garantía de la igualdad e inclusión social. La participación de la sociedad, los objetivos de la educación. Las personas de la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, esto es, en la participación de la sociedad. Y dentro de los objetivos de la educación tenemos la educación debe promover la equidad de género, la salud, la formación para el trabajo, el desarrollo de las habilidades en las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento de patrimonio natural cultural. Tenemos al siguiente artículo 28. El artículo 28 establece que la educación debe responder al interés público y no al interés individuales o corporativos, garantizando el acceso universal, permanencia, movilidad de egreso, discriminación con obligatoriedad en los niveles iniciales, los básicos, bachillerato y primaria. Además, reconoce el derecho de toda persona
y comunidad intercultural. Entre las culturas, participar en una sociedad que aprenden promoviendo el diálogo intercultural por el Estado. Siguiente artículo, el artículo 29. Garantiza la libertad de la enseñanza en la cátedra de la educación superior y el derecho de las personas, que debe de aprender en su propia lengua y en un ámbito cultural. Esto significa que el Estado debe proteger la autonomía de las instituciones educativas y la posibilidad que los individuos reciban la educación en su lengua materna y de acuerdo a su cultura. Dentro del artículo 29 tenemos 3 puntos más que son importantes. En la libertad de la enseñanza, la libertad de cátedra en la educación, como le explicaba anteriormente, y el derecho de aprender su propia lengua en el ámbito cultural, que le daremos un pequeño concepto de cada uno. El Estado no debe interferir en la forma en que se imparten las clases en las instituciones educativas ni en los contenidos que se enseñan, siempre y cuando no violenten la Constitución o las leyes. Dentro de la libertad de cátedra en la educación superior, tenemos en las universidades y otras instituciones de educación superior. Se garantiza la libertad de los profesores para desarrollar sus propios métodos de enseñanza para poder investigar y difundir sus conocimientos sin que estén sujetos a una censura o coacción. En el derecho de aprender en su propia lengua y en el ámbito cultural, tenemos que el Estado debe promover y facilitar la educación bilingüe, intercultural en las zonas donde se hablan lenguas indígenas, así como para garantizar que los estudiantes puedan aprender con su propio concepto cultural. En resumen, el artículo 21 de la Constitución del Ecuador protege la autonomía educativa, la libertad de los docentes y el derecho de la educación bilingüe e intercultural. Siguiente artículo tenemos el artículo 45. En el artículo 45 es sobre los derechos de los niños, las niñas y la adolescencia. Establece que todos los adolescentes, los niños y las niñas deben de gozar con sus derechos como del ser humano, además de los específicos de su edad. Y el Estado garantiza la protección que incluye como la vida, la integridad, los derechos a la vida, la física, la psicología, la salud, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad social y la familia y la participación social. Dentro del artículo 45 tenemos que es la protección integral, los derechos específicos, las garantías estatales, los derechos reconocidos, adoptar medidas para asegurar los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, garantizar el acceso a la justicia, luchar contra la discriminación y tenemos lo siguiente. Dentro de la protección integral podemos decir que los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a la protección, a la formación integral. También ellos deben de gozar de derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado le garantiza la vida, el ciudadano, la protección, el cuidado de los niños, las niñas y de los adolescentes, desde la concepción, así como los derechos relacionados con su bienestar. La integridad física, la psíquica, la identidad, el nombre, la ciudadanía y la salud. A la seguridad social, a tener una familia, la participación social y va a ser consultados en asuntos que la afectan. En el artículo 45 también establece la obligación del Estado a adoptar medidas para asegurar derechos de las niñas y los niños adolescentes. El Estado debe tener medidas para garantizar el pleno ejercicio de todos sus derechos. Garantizar el acceso a la justicia. Tienen derecho a un proceso judicial justo y una defensa legal adecuada. Luchar con la discriminación. El Estado debe garantizar que los niños y las niñas no sean discriminados por su edad, por sexo, por origen étnico o discapacidad o cualquier otra condición. En conclusión, le podemos decir
que dentro de todos los artículos que hemos hablado sobre los artículos de la Constitución del Ecuador, se entiende que los primeros 4 artículos se enfocan directamente en lo que es la educación, en la libre de enseñanza y todas personas tenemos derecho tener a una educación. En el artículo 45 es sobre los derechos a los niños, a las adolescencias y no a tener discriminación en nada. Muchas gracias.